Y bienvenidos a una nueva sesión en Trantor Tech Talks. Hoy estamos con Carlos Bajo, periodista, ciberactivista, cofundador de Wirico, y vamos a hablar de desarrollo tecnológico en África. Bienvenido, Carlos. Hola, buenas tardes. Bien hallado. Muchas gracias por Bienvenido. acompañarnos. Muy buenas. Yo creo que probablemente la sesión de hoy para mí sea en la que más perdido estoy, ¿vale? Porque aunque vayamos a hablar de tecnología en África, primero para mí África es la gran desconocida, ¿vale? No, siempre cuando hablamos de tecnología pensamos en Europa, en USA o tal, pero África nunca. Y luego, yo creo que por los temas que vamos a tratar, más que tecnología, casi estamos hablando también de geopolítica, ¿vale? De los intereses de los grandes players en África, de los intereses de los gobiernos allí, de cómo quieren mantener sus datos en sus propios países, dentro de sus fronteras. O sea, el tema pinta interesante cuanto menos. Mucho spoiler estás haciendo ya. No, es por hacer una pequeña introducción. Tenemos muchas sorpresas. Vamos a Vale. empezar por Pues vamos quién es Carlos, eso, ¿no? por el principio. Bueno, ¿Quién yo, es yo, Carlos? yo, yo primero lo que quiero es agradeceros precisamente eso que comentabas, ¿no? Porque no es habitual que en un espacio o que en los círculos que se interesan por la tecnología de repente hagan la conexión, ¿no? África y tecnología, ¿no? África y TICs. Em, porque no tenemos ese mecanismo, ¿no? Ese automatismo. Pero bueno, espero que después de un ratico de conversación veáis que sí, que están pasando cosas súper interesantes por las propuestas innovadoras, pero también súper interesantes porque al final nos afectan, ¿no? Es decir, el entorno digital es lo que más nos hace globales y al final la idea es que algunas de las amenazas que se están produciendo en el continente africano son amenazas también para nosotros, ¿no? Y de alguna manera los que están plantando cara y los que se están plantando, los que están haciendo de primera línea defensiva, entre comillas, son los activistas, las activistas africanas. O sea que también seguramente sería algo que tendríamos que tener en cuenta. He empezado por el medio, ¿eh? Me habéis preguntado, Nada, me habéis por dicho, donde me habéis quieras, dicho no te quién era. preocupes. No te Me habéis preocupes. dicho quién era. Bueno, yo creo que me habéis presentado bastante bien. Solo hay una cosa que no sé de dónde ha salido y llevo arrastrando unos cuantos años, que es esa parte de ciberactivista, ¿no? Yo Más la que he nada sacado porque del perfil sí, de... sí, sí, Te voy sí, a decir, sí, a mí a mí me lo lo da sé. Lecu. No, por eso, que sé que yo soy responsable de alguna manera, ¿eh? Porque en el perfil de Wirico aparece y nunca termino de quitarlo. No, o sea, me genera un poco de inquietud por el Suena bien, respeto que... ¿no? Suena Sí, bien. pero por el respeto que me suponen los ciberactivistas de verdad, ¿no? Es decir, los colegas, por ejemplo, que en el entorno africano, pues eso, ¿no? Están haciendo cosas, bueno, arriesgadas a veces. Ostras, yo no me veo legitimado para ponerme en ese mismo espacio, ¿no? Lo que sí que intento ser es difusor, ¿no? O algo parecido de esas cosas que están pasando en el continente africano. Soy periodista especializado en el uso de las TICs en África y en los movimientos ciudadanos que van un poco vinculados también al entorno digital o que están aprovechando el entorno digital precisamente para hacer propuestas de cambio social, etcétera, ¿no? Bueno, y también pues eso, ¿no? Oye, ¿y cómo surgió este interés en África? O sea, ¿por qué en un momento dado dices, coño, me interesa África, voy a especializarme en esto? Bueno, yo Tecnología allí. tenía previamente, bueno, unas inquietudes, una proximidad por experiencias personales con el continente africano, sin tener que ver con la dimensión digital, ni tampoco con la parte profesional, ¿no? de periodista. Había tenido una serie de experiencias personales que, bueno, pues que me habían llevado a ir interesándome por el continente africano. Había viajado bastante, había estado viviendo una temporada en Senegal, había viajado bastante por África Occidental, sobre todo. Y en un momento, ahora precisamente hace 10 años, em, me encontré en Twitter con
que estaba viendo había unas elecciones presidenciales en Senegal, unas elecciones bastante movidas, y se estaba produciendo un movimiento de contestación bastante importante, ¿no? Y de repente yo me encontré, pues eso, ¿no? Que a mí me interesaba lo que pasaba en Senegal, pero de hecho tampoco llevaba demasiado tiempo en Twitter, ¿no? Y yo me encontré en el sofá de mi casa siguiendo a través de Twitter absolutamente todo lo que estaba pasando en las calles de Dakar, ¿no? Y de repente estaba flipando con la posibilidad de estar tan cerca, ¿no? A través de esa herramienta, con pensar que había gente allí que yo tampoco me había imaginado, que podía estar utilizando esa herramienta, que podía estar haciendo cosas súper interesantes con una herramienta que incluso era nueva para mí, ¿no? Y dije, bueno, pues mira, como estaba en el marco, o sea, estaba terminando un máster y tal, pues dije, mira, me cojo un billete y me voy a Dakar a ver esto en directo y lo aprovecho para hacer el trabajo de final de máster, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, pues a través de conocer gente fascinante, gente alucinante y súper comprometida y con propuestas muy chulas, ir conectando unas personas con otras, pues eso, han pasado 10 años y de alguna forma se ha convertido en mi trabajo, ¿no? En tu día a día. Y, Sí. y en medio de todo eso, llegas a Wirico. Bueno, prácticamente al mismo tiempo, porque Wirico también es una secuela de ese máster que os comentaba que estaba haciendo y en realidad responde un poco a la misma inquietud, ¿no? Que fijarme en el entorno digital, que es intentar utilizar algunas herramientas o intentar utilizar algunos ámbitos que son un poco insospechados para cambiar un poco la narrativa sobre el continente africano. En este caso, en Wirico, lo que hacemos es utilizar la cultura, entre comillas, el arte, las manifestaciones artísticas y culturales contemporáneas para demostrar que África es mucho más de lo que nos han explicado habitualmente, es Más mucho que más los de la safaris, imagen. ¿no? Eso es, más que los safaris, más que los tambores, más que las máscaras, ¿no? Más que todos esos lugares comunes y todos esos estereotipos que nos vienen a la cabeza cuando alguien nos dice África o nos dice culturas africanas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, intentamos proponer algunas cosas que rompen algunos esquemas, ¿no? De repente, pues, yo qué sé, cine de animación, punk, no sé, literatura de ciencia ficción, bueno, cosas así que por lo menos nos hagan, a la gente que lo lea, le haga pensar, hostia, pues si yo no me había imaginado que esto podía pasar, ¿cuántas otras cosas pueden estar pasando que yo no me había imaginado, ¿no? Yo tengo que decir que Porque evidentemente he descubierto la plataforma, perdona, Deco, he descubierto sí. la plataforma y contigo no la conocía. Y la he estado echando un ojo por encima y me ha sorprendido mucho. O sea, por ejemplo, temas como filming, ¿vale? Con temática pues de películas africanas o de África. Aula virtual, artes visuales, artes escénicas, ¿sabes? No piensas, cuando piensas en África, efectivamente, no piensas en artes escénicas. Claro, no. Además, o sea, de entrada, cuando piensas en África, no sueles pensar en temas culturales y artísticos, ¿no? Si te dicen culturas africanas, vas a pensar como mucho en danzas, Sí, tribales y djembés, punto más. eso es, djembés, máscaras, ¿no? Que son las que la gente cuelga cuando viene de un viaje a Senegal. Cosas así, ¿no? Como eso, ¿no? Muy reduccionistas, además África como un todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, por eso de ahí vienen las propuestas un poco de romper estos esquemas, ¿no? De repente, pues eso, ¿no? Si a ti te gusta el punk, que te encuentres con que hay grupos de punk africanos, pues seguramente te va a hacer... Claro, te rompe esquemas y igual te hace sentirte un poco más próximo, ¿no? También. Porque ahí has dicho que hay gente que siempre nos imaginamos África como un todo. O sea, yo no me atrevería a hablar de tecnología, de lo que sea, de lo que pasa en Galicia con lo que pasa en Andalucía. O sea, ¿qué tiene que ver lo que pasa en Magreb con el África subsahariana, con lo que pasa en Sudáfrica? O sea, ya eso es hablar completamente de cosas distintas, ¿no? Claro. Bueno, yo tengo que decir que mi enfoque es África subsahariana. Decimos África un poco para simplificar, pero mi enfoque es África subsahariana y estoy absolutamente de acuerdo con lo que comentas, ¿eh? Yo
de alguna forma me veo obligado a caer en la trampa contra la que intentamos luchar, ¿no? Pero el interés es tan poco que es necesario empezar por una visión bastante general, ¿no? Es decir, yo no podría, por ejemplo, yo me siento mucho más próximo por experiencias y tal a África Occidental, pero es que si me limitase a África Occidental, tengo la sensación de que habría muchas otras cosas en el resto de subregiones que se quedarían fuera, porque tampoco hay alguien que esté haciendo lo mismo en África Oriental o, no sé, o en África Austral. Entonces, bueno, yo me veo un poco obligado, tienes toda la razón, ¿eh? La diversidad, o sea, piensa en el perfil tecnológico de Eritrea, ¿no? Que habitualmente, jugando también un poco con los lugares comunes, ¿no? Hay mucha gente que dice que es la Corea del Norte africana, ¿no? Por el hermetismo del régimen y demás, con el perfil tecnológico, eso, ¿no? De Sudáfrica o de Kenia o de Nigeria, que tiene pues parámetros perfectamente comparables a prácticamente cualquier país del norte global. Bueno, y una cosa, porque hablabas de que cuando nos imaginamos África, nos imaginamos los timbales, las máscaras y demás. Y yo me estoy leyendo un libro ahora, reconozco que no me ha dado tiempo a terminarlo, me da culpa, es un libro muy chulo, te lo recomiendo a la gente, mira. Para el cambio en África, ¿vale? ¿Te suena? Te suena el libro, ¿no? De algo me suena, eso fue de las primeras cosas. Pues dice alguien en este libro que hace 10 años ya, en un país como Nigeria, que tiene 180 millones de habitantes, ¿no? Por ahí anda. La mitad ya tenía teléfono móvil, usaba y no sé qué porcentaje tenía acceso a Internet. O sea, que estamos completamente equivocados con la imagen que tenemos del desarrollo tecnológico en estos países. Bueno, pensad que ahora mismo, por ejemplo, lo miraba antes para tenerlo fresquito. La tasa de penetración de Internet en África en general, no en África subsahariana, que también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el norte de África es más alta. La tasa de penetración en África es del 43,2%, según Internet World Stats, que es uno de los observatorios, y la tasa global es del 65,6, o sea que estaríamos como 12 puntos por debajo, no, perdón, 22 puntos por debajo, ¿vale? 22 puntos por debajo de la tasa global. O sea, reconocemos que la implantación es mucho menor que en el resto del mundo, ¿eh? Y además nos encontramos eso en ese espacio de diversidad, ¿no? Con algunas subregiones. África Central tiene un 24% de penetración. África del Este, creo que tiene un 26%. O sea que nos encontramos realmente con espacios que todavía están bastante desconectados. Pero yo creo que lo que hay que tener en cuenta, por ejemplo, es la evolución, que es una locura. O sea, la evolución, quiero decir, la progresión, ¿no? Claro, es bestial. O sea, hace 5 años había la mitad de gente conectada a Internet que hoy en el continente africano, ¿no? O sea, la mitad de los internautas y de las internautas tienen menos de 5 años de experiencia en Internet, ¿no? Que eso también condiciona algunas cosas relacionadas con el uso, ¿no? Cuando hablamos de noticias falsas, por ejemplo, y este tipo de cosas, pues también es importante saber la familiaridad con el entorno y demás. Entonces, claro, hablamos de en 5 años se ha duplicado el número de usuarios. Para mí, ese dato es más representativo que el hecho de que hoy, justo en Eritrea haya un 8% de penetración y en Sudáfrica haya un 70 y pico % de penetración, ¿sabes? Sí, evidentemente mucho más interesante la rapidez de crecimiento, porque a ese ritmo, en nada de años os plantáis en la misma tasa. Claro, o sea, básicamente que se ve también que la diferencia se está reduciendo, ¿no? Si ves la diferencia, pues eso, cuando hacíamos ese ensayo en 2012, ahora no lo recuerdo, pero cuando hacíamos ese ensayo en 2012, creo que la diferencia era como de 3 veces menos o algo así, ¿no? Y ahora estamos hablando de que ni siquiera es el doble, ¿no? O sea, que ese... Ha crecido muy rápido. Crece más rápido.
Claro, porque viene de muy abajo realmente, ¿no? Pero crece más rápido de lo que crece en otras regiones. Oye, hemos visto artículos tuyos Sí, referentes sobre, bueno, vamos a ir por temáticas, ¿no? Referentes sí. a temas de gestión de datos, soberanía digital, todo este tipo de cosas, ¿no? El cómo pues todos los países del continente africano empiezan a preocuparse por mantener su soberanía digital, ¿no? Y mantener sus datos en centro de datos en sus fronteras. Pero hay mucho recelo a que esta tecnología pues esté soportada con maquinaria, por ejemplo, pues china o Yo americana ahí, o tal. hay una cosa que quería enseñaros, porque ya sabéis que aquí soy el apasionado del cloud, ¿vale? En este grupo. Ahí nos repartimos las cosas y a él le tocó. Me pasa siempre que veo esto es de un proveedor de cloud, ¿vale? De la Amazon Web Services, y Amplíale me un pasa poquito, con Leku. todos. Amplíale un poquito, por favor. Uy, va. A ver. Ahí, ¿se ve mejor? Un pelín más, sí. Sí. Pero Sí. si le puedo dar un... Este es el mapa de data centers que tiene el proveedor de cloud en el mundo. Me pasa lo mismo con AWS, me pasa con Azure, me pasa con Google, me pasa con todos. Es verdad que en todos te encuentras el puntito normalmente en Sudáfrica, pero el resto es un mapa vacío. O sea, Es un ¿a vacío qué se enorme. puede deber? ¿Por qué los grandes proveedores no están con el potencial que puede haber? ¿Por qué no están desplegando sus data centers Y además, si le unimos el crecimiento de usuarios que está viendo, que estábamos comentando. Sí, yo creo que tiene que ver sobre todo, la verdad es que tampoco me atrevería muy bien a ponerme en la piel de los grandes proveedores, ¿eh? Tiene que ver, creo, con el hecho de que no había hasta ahora una exigencia, de manera que los datos que se generan en el tráfico del Internet africano, por decirlo de alguna manera, que creo que es una aberración tecnológica, pero bueno, yo también soy periodista, con lo cual me permito estas aberraciones técnicas. Los datos que se generan en el Internet africano, si no están almacenados en África, da igual, están almacenados en otro sitio, ¿no? Y alguien los está utilizando, entre comillas. Da igual, los que salen perdiendo, de hecho, son los usuarios, porque al no tenerlos más próximos, seguramente pues el servicio es peor, pero bueno, ¿qué más da, no? Si tampoco hay una exigencia, ¿no? de que las condiciones del servicio, de la conexión sean mejores. Eso por un lado. Y por otro lado, seguramente hay complicaciones objetivas relacionadas con la disponibilidad de tecnología y demás, ¿no? Bueno, hay más dificultades incluso de acceso a la electricidad. Hay toda una serie de elementos que seguramente para los grandes proveedores son incomodidades. Entonces, que yo mando mis datos de un mail en Nigeria yo qué sé, a mi data center de, no sé dónde Estados está, Unidos. de Estados Unidos. Da igual, los tengo igual, los estoy gestionando igual. El problema es el del señor nigeriano que va a tardar 3 milisegundos más en salir y en recibir el mail, ¿no? Pero para mí en realidad el negocio sigue siendo el mismo. Ahora la cuestión es que algunos gobiernos, sobre todo, creo que también tiene que ver un poco con la parte sexy, ¿no? del entorno digital. Están queriendo hacer sus data centers para los datos públicos, digamos, o para los datos de la actividad pública. Pero la trampa está en que esos data centers habitualmente, sobre todo hasta ahora, los construyen fundamentalmente Huawei. Y creo que alguna otra, ZTE, creo que es, o algo así, también es otra empresa también china. Los construyen, bueno, establecen acuerdos provechosos, ventajosos para los gobiernos y construyen los data centers. Los gobiernos sacan pecho porque están trabajando en la línea de la soberanía digital y tienen controlados sus propios datos, sus datos ya no están en el extranjero, cada vez somos más fuertes porque estamos reteniendo nuestros datos, etcétera, etcétera, pero no saben lo que han construido en realidad, ¿no? Y eso es lo que nos están diciendo los activistas digitales. Nos están diciendo, están firmando contratos que no tienen capacidad
para verificar en términos tecnológicos, ¿no? Es decir, esa es buena pregunta. O sea, ¿hay cualificación técnica suficiente en África como para mantener estos data centers, operarlos en el día a día? Sí. Claro. Hay en cuanto a cualificación técnica, de hecho, hay africanos trabajando en las principales empresas tecnológicas globales, trabajando por todo el mundo. O sea y además recuerdo un caso de hace unos años en el que se utilizó, no sé si fue Cabo Verde o Gambia o algo así, como piloto de blockchain. O sea, que ¿Piloto de, perdona? Blockchain. Ajá. De una empresa española. Entonces, evidentemente cualificación hay, porque además hablamos de un terreno suficientemente amplio como para... Sí. Pero muchas veces es algo que planteas, ¿no? Que dices tú, porque, por lo mismo que hablábamos antes. Cuando alguien piensa en África, piensa en chabolas, no piensa en una ciudad con alto poder adquisitivo, ¿vale? Y no piensa en gente con educación. Entonces, yo creo que esto también... Sí, pero son más estereotipos. Es decir, esto es una imagen del centro de datos de Diamniadio. Que no lo he intentado decir. Diamniadio, madre mía. Diamniadio es como la ciudad tecnológica. Es la ciudad tecnológica que se está construyendo a las afueras de Dakar, de la capital de Senegal. O sea, esto es una especie de Silicon Valley. Bueno, hubo un momento, precisamente por ahí, por 2013, 2014, que hubo una explosión de proyectos de ciudades tecnológicas, todas con renders de estos súper futuristas y ciencia ficcionistas, que se han quedado prácticamente en nada, ¿no? Pero sí que es cierto que hay espacios donde han acabado confluyendo, ¿no? las empresas innovadoras, etcétera, y que han generado, yo no sé si Silicon Valley, tampoco, no creo que haya que, entiendo que lo dices para hacer asociaciones, sí. Pero también hay una parte o sea, hay una parte de investigadores, de emprendedores, etcétera, que están cuestionando el hecho de si hay que reproducir un Silicon Valley, ¿no? Quiero decir, si es viable reproducir un Silicon Valley, o teniendo en cuenta que las lógicas son distintas, hay que hacer otra cosa diferente, ¿no? Y no intentar copiar eso, no intentar copiar las recetas de entornos que son diferentes, ¿no? Aquí el problema que te comentaba antes es que más allá de la formación, es decir, hay africanos y africanas con formaciones brutales y de hecho las empresas, las Big Tech, están constantemente yendo a África no solo para chupar ideas, sino también para captar talento, y es así, es evidentísimo. El problema es que los gobiernos, pues eso, ¿no? Como en principio la voluntad que tienen al construir estos data centers es ponerse una medallita, ¿no? Y dar un paso, ¿no? Como aparecer como pioneros de la digitalización, o quiero decir, es una finalidad cosmética. Propagandística. Claro, no terminan de preocuparse de lo que hay técnicamente detrás de esos data centers, ¿no? Y nos lo están diciendo los... Uy, se nos ha cortado. Creo que estamos perdiendo a Carlos. Sí. Ah, qué Carlos, pena. Vuelve. Sí, porque... Carlos, por Dios. Con lo que me está interesando a mí esto. Sí, se queda ahí. ¡Pum! Carlos. Alguien la ha cortado. Ha oído que estaba hablando de este tema y ya nos han engañado. Bueno, ahora volvemos. No me digas que recuperemos la conexión con Carlos. ¿Qué hacemos un descanso intermedio? Mete la cuña. Espera, a ver si vuelve. Que supongo que volverá ahora. Mete la cuña del EQ. No, si hacemos tiempo. Vamos comentando. Ahora le preguntaremos, porque esto que está hablando de que los países construyan sus data centers o construyan su... Bueno, no ya sus data centers, sino más bien su infraestructura, su esqueleto tecnológico que permita desarrollar tecnología.
Yo creo que va alineado con el concepto ese que mencionaba de soberanía digital, pero no sé hasta qué punto el hecho de que vengan empresas como Huawei o como otras a hacerlo ellas y encima llevarse el talento, ya estamos yendo a lo que él ha llamado, creo, colonialismo digital. Entonces no sé hasta qué punto ese colonialismo digital puede ser malo. Es como, a mí siempre me recuerda cuando dicen que en un país no le des peces, dale cañas para pescar, ¿no? Sí. No le soluciones el problema ahora. No estoy enseñarle a solucionárselo él solo. A ver si vuelve. Sí, yo creo que además el tema también venía por el tema por la historia de protección de datos, ¿no? Claro, es otra cosa. Garantizar la seguridad de la información, la privacidad de la información, todo ese tipo de cosas. Ahora le preguntamos cuando vuelva, espero que lo consiga, porque cuando los países... Hay muchos data centers en Europa y es verdad que te encuentras proyectos en los que te piden que los datos no salgan de Europa por GDPR o por que tienen que estar dentro de un ámbito de la Unión Europea. En Estados Unidos pasa lo mismo y hay muchos datos que no pueden salir de Estados Unidos. Claro. ¿En África pasa lo mismo? Si en África no hay data centers, ¿cómo soluciona ese problema? ¿O es que no existe la problemática? Entiendo que a día de hoy no existe ni la problemática, o a lo mejor sí, y por eso los activistas están tan en contra, o a favor de que pongan esa infraestructura, pero en contra de que la operen mal o que sean proveedores no confiables, o precisamente como hasta ahora eso estaba afuera, pues no existía la casuística, no tengo ni idea. Que nos lo ha sido el antivirus. Por Dios, Carlos, vuelve. Trata de arrancarlo, Carlos. Esto es como... Eso queda para ti. Voy a ir haciéndole promoción. Está disponible en... No sé si conviene en esta sesión. Espera. Hazlo, que te pongo en grande. Venga, dale. Ahí. Aquí, redes sociales para el cambio en África, por Antonio Castel y Carlos Bajuerro. Está muy chulo, ¿eh? Se lee rápido, ¿verdad? Que me llegó antes de ayer y no he tenido tiempo de avanzarlo. Pero está muy chulo porque da cifras, lo que decíamos, de que en 2012, creo que era, Nigeria con 180 millones de habitantes tenía casi 90 millones de líneas de móvil en 2011. Se dice pronto, ¿eh? Sí, se dice pronto. Y yo recuerdo además, mira, era un tema que también me interesaba. En 2011 tenía 45 millones de usuarios de Internet. ¿Te cuenta que la población de España, que es de 40 millones ahora? No, el 47. 42, ¿no? Por ahí. No son más. Yo creo que 42, 43, ¿eh? Yo pensé que estaba sobre los 47, no sé por qué. A mí me interesaba preguntarle también porque, bueno, no sé si ya tenía sentido, pero como hemos hablado de la cantidad de acceso que tiene a Internet la gente... 47, sí. 47. Sí, esto ha salido cuando el tema de los COVID. Sí, han salido las cifras 1000 veces. Por eso me suena... verdad. Lo que pasa es que ya de tanto verlo... Ya te conectas al final. Yo recuerdo ver mucha gente en África. Bueno, a ver, no, es un sitio donde no he conseguido estar todavía. Iba a decir 2 años, no, a estas alturas con la pandemia llevo 4, ¿vale? Intentando ir, pero no se me logra. ¿Pero a qué quieres ir a África? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué viaje quieres hacer? Yo quiero ir a un safari. ¿Ves? Todo el mundo va a Sudáfrica y decir, pero a ver. Para tocar los timbales y traer... No te equivoques. A mí me encanta la naturaleza y me encanta la fotografía. Yo quiero hacer un safari fotográfico. Yo te veo estilo Lawrence de Arabia. Ahí. Yo llevo mirando lo del Delta del Okavango años y años. Mira, ya lo hemos recuperado. Perdonadme. Nada. No te preocupes, sin problema. Yo os puedo asegurar que cuando hablo con colegas en Dakar o en Lagos o en Nairobi, no se cae la conexión. Esto es que te están monitorizando y te han cortado. La mía sí se ha caído. Perdonadme, ¿eh? Nada. Luego cortaremos la parte en la que estábamos hablando entre nosotros porque seguramente hayamos dicho barbaridades. Bueno, no, está bien. Yo después lo supervisaré. Vale. Estábamos comentando entre nosotros, a ver si nos solucionas la respuesta. Entenderíamos por soberanía digital que países africanos sean capaces de generar ese esqueleto que les permita desarrollar tecnología, tener data centers propios, pero si el hecho de que lo hagan empresas como Huawei u otras no entra más dentro del concepto ese que hemos visto en algún artículo tuyo de colonialismo digital. Claro, o sea, al final la soberanía digital sería romperse los vínculos, ¿no? Los yugos de ese colonialismo digital.
bueno, ahora hay por ahí precisamente alguna cosilla pendiente en términos de artículos y tal, pero hay algunos estudios que son muy interesantes, ¿no? De lo que supone este colonialismo digital, que en realidad creo que es una de las mayores preocupaciones ahora mismo, porque de alguna forma plantea la diferencia entre que el entorno digital sea realmente la oportunidad, ¿no? Bueno, los y las activistas digitales nos recuerdan muchas veces, ¿no? A África nos han dejado fuera de la revolución industrial, nos dejaron fuera, no nos dejaron subirnos en el tren, ¿no? Porque nuestro papel era otro, nuestro papel era alimentar. Me gusta porque dices, nuestro papel no nos dejaron. O sea, No, quiero decir que porque nos lo dicen ellas, ¿no? Y ellos. No. Si me refiero a tu papel, pues tú ahora mismo estás en Barcelona. Yo estoy en Barcelona, sí. ¿Pero eres pamplonica? Por tu papel yo soy pamplonés. Soy pamplonés. Del nos dejaron. Lo interiorizado que tienes el nos cuando hablas de África. Bueno, porque quiero decir, porque es así como lo explican y creo que ayuda más a conectarse, ¿no? La explicación dice a nosotros, nuestro papel era alimentar precisamente ese tren, ¿no? A nosotros no nos dejaron subirnos en el tren de la revolución industrial porque nosotros teníamos que generar la materia prima, el carbón que hace moverse esa locomotora. El entorno digital es la oportunidad de saltarse ese paréntesis que se ha hecho, ¿no? Eso es, saltárselo y estar presentes, ¿no? En las nuevas revoluciones industriales que se tengan que producir. Claro, el problema es si reproducimos las lógicas extractivistas del sistema colonial, va a volver a ocurrir lo mismo. Entonces, estamos un poco en el momento en el que se tiene que determinar si el entorno digital es una oportunidad para generar un poco más de igualdad entre las diferentes regiones del mundo o si es una herramienta precisamente para perpetuar esas desigualdades que se han construido hasta ahora. Entonces... Sí, no, sigue, perdón. No, que os iba a decir que precisamente eso, ¿no? Con ese enfoque de colonialismo digital, pues nos encontramos con un montón de modalidades de extractivismo, ¿no? O sea, aquella más evidente o que más nos suena, ¿no? Del coltán en la República Democrática del Congo, de donde sale lo que alimenta las baterías de nuestros teléfonos móviles, pero los que sacan de allá el coltán, vamos, no pueden ni pensar en tener un ordenador portátil, ¿no? Esas desigualdades, pero nos encontramos también, por ejemplo, con fórmulas como de deslocalización de la economía digital, ¿no? O sea, es decir, hay gente que en granjas de datos, entre comillas, en Nairobi o en Kampala o en Ciudad del Cabo, están etiquetando fotos para la inteligencia artificial de los coches autónomos. De empresas de Europa o americanas, entiendo. Se nos vuelve a ir. Ahí va. Sí. Y están cobrando 9 euros, $9, por ejemplo, ¿no? Si puedes repetir la última frase porque te hemos perdido a raíz de lo de inteligencia artificial. Eso, que están etiquetando esas fotos que son fundamentales para el aprendizaje automático, ¿no? de los coches autónomos, por ejemplo, por $9 al día. Y si establecemos la comparación entre lo que ganan las empresas que están desarrollando esa tecnología y lo que está cobrando esta gente, pues eso, ¿no? Tenemos otro mecanismo de extractivismo digital, ¿no? Claro, pero en contraposición un poco a eso que comentas, es por eso estamos compartiendo esta noticia, por hablar de las grandes corporaciones que se nutren igual de las materias primas y más. Sin embargo, llega 2021 y es el año en el que explotan las startups dentro de estos países. Bueno, ahí es un poco
Hacerse Digamos que es una, trampas al solitario, ¿no? es una fórmula, no, es una fórmula para llamar la atención. No. Es decir, son dos realidades que conviven. Es decir, Sí, sí. los ecosistemas de las startups africanas, los ecosistemas africanos de startups, vaya, este año, vamos, se han disparadísimo. Es decir, Vale. ¿Y están. tienes una cifra aproximada de, no, evidentemente así al aire, de qué cantidad de centros de startups de estos o de empresas como tal o empresas dedicadas a nuevas tecnologías o algo así? ¿Cifras que se están Claro, barajando? ahora están saliendo los datos de balance de 2000, o sea, de 2021, ¿no? Entonces, yo la verdad es que me cuesta más fijarme en las, ¿cómo se llaman? Las rondas, ¿no? En las rondas estas y tal. La terminología del entorno startup también es una cosa infernal, ¿no? Entonces, lo que llama más la atención, por ejemplo, es que este año, o sea, este año no, 2021, vaya, respecto al año anterior, según qué informes se utilicen, se habría multiplicado entre por 3 y por 4 la inversión de fondos de capital de riesgo extranjeros que invierten en startups, ¿no? Y en el entorno global, en todo el mundo, es cierto que ha aumentado este tipo de inversiones, ¿no? Se ha duplicado. Pero en el entorno africano estamos hablando de que se ha triplicado o cuadruplicado, según quien haga las cuentas y cómo se parametre. El número de startups, claro, es mucho más complicado de establecer porque, bueno, pues eso, ¿no? De hecho, estos informes retienen las startups que han firmado acuerdos de más de $100.000, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es más complicado. Hay una cifra también, y se puede ir a cualquiera de estos informes y ver cuál es el número de rondas que se han hecho, etcétera, pero no sé Una pregunta a raíz de algún otro artículo que he leído o que hemos leído, porque no lo he leído yo solo. Por si tienes en la cabeza o sabes, no cifras, pero sí sensación general. Todas estas inversiones que se hacen en startups, ¿vale? Son, digamos, ¿cómo lo diría? Son empresarios extranjeros que van a montar una startup a África y entonces un fondo de inversión extranjero invierte en un blanco, vamos a decirlo así, que ha montado una empresa en África, o son inversiones extranjeras sobre empresas africanas montadas por africanos? Hay una especie de denuncia. ¡Ah! Espera, perdón. Vuelve. ¿Sí? Ahora, Perdonad, No te preocupes. Es que digo, con lo que me interesa la respuesta, digo, y te has quedado ya al principio. No, digo que hay una especie de denuncia pública que se queja precisamente de que de que una buena parte de esas grandes inversiones van a parar a fundadores del norte global que se han instalado en el continente africano, ¿no? Y de hecho hay algunos casos curiosos, igual por ahí, por alguno de los artículos que habéis visto, algunos casos curiosos en los que los ecosistemas locales se quejan de que además muchas de esas empresas no dan soluciones reales, o sea, no dan soluciones a problemas reales, ¿no? Sino que son como castillos de naipes de gente que sabe presentarse en las rondas, ¿no? En los pitch estos, ¿no? Y sabe vender mejor la moto, que tiene mejores contactos y que tiene más acceso a los lugares donde realmente se decide dónde se pone la pasta, ¿no? La pasta gansa. No vale para nada. Pero que después, bueno, había por ahí un ejemplo que era, ya digo, después es un poco más difícil valorarlo, pero había una parte del ecosistema keniano, por ejemplo, que en un momento dado se quejaba de un tipo que decía que iba a aportar calidad a la comida callejera keniana, ¿no? De Nairobi, concretamente. Digamos que da a entrever que no es buena la que hay. Claro, el tipo decía, es que aquí yo llegué a Nairobi y en las 2 primeras semanas me di cuenta de que es que aquí no hay manera de comer como Dios manda en la calle, ¿no?
Y claro, O sea, que hay que evidentemente, ver que pues es eso, como Dios manda to- para él. todo, Como un todo el, McDonald's. claro, todo el Twitter keniano y de Nairobi, pues se le tiró encima eso, ¿no? A este tipo que además había conseguido una financiación brutal, ¿no? Entonces, era un poco el ejemplo de cómo hay veces que se está invirtiendo en empresas que realmente no aportan soluciones a los problemas Problemas más reales. a los problemas locales, ¿no? A pesar de que hay otro planteamiento dentro del entorno tanto de la inversión como de los ecosistemas que mantiene, que creo que es muy interesante, pero que siempre hay que tener en cuenta el matiz, que mantiene que precisamente las startups ahora están funcionando de la mejor manera posible porque en realidad están dando respuesta a problemas que no están solucionando los gobiernos. Es decir, que de alguna forma están siendo la alternativa de servicios que deberían prestar los gobiernos, ¿no? Y que como no los prestan, pues bueno, pues viene la iniciativa privada con un poco de alma, ¿no? Y los está prestando, ¿no? Que por eso, por ahí se explica una parte del éxito de algunas de las startups. Claro. ¿Te importa si cambiamos un poco de tercio? Porque se nota cuando nos gustan las sesiones porque nos comemos el tiempo. Sí, joder, sí, vamos a virar un poco hacia los movimientos sociales. ¿Te importa igual activismo digital? ¿Vale? Porque en el libro que se acaba antes mencionas, por ejemplo, que en activismo digital en África hay vida más allá de la primavera árabe. Que parece que cada vez que se habla de redes sociales o de activismo digital solo puede haber primavera árabe, ¿no? Y es una simplificación que encima quita valor a otros movimientos. Sí, bueno, de hecho, yo te agradezco que pasemos a este tema, porque en realidad a mí la dimensión esta de startups ¿Qué te gusta y la más? dimensión, Sí. la dimensión económica y tal me sirve de excusa, ¿no? Me gusta José Ángel, pero es un aburrido, siempre habla de negocio. No, quiero De hablar de decir que todo. creo que es una buena excusa eso, ¿no? Para romper algunos estereotipos y tal. A mí la parte que realmente más me apasiona, ¿no? Y me parece que realmente genera cambio es esta del activismo como más social y tal, ¿no? Y en este sentido, creo que hay dos cuestiones, ¿no? Una es que en los últimos 10, 12 años nos hemos encontrado creo, por otro lado, que cada vez menos, pero bueno, que ha habido un momento de explosión, de un uso político de las herramientas digitales. Un uso político en el mejor sentido de la palabra, ¿eh? Es decir, no partidista, sino un uso político, que es lo que yo creo que lo que a mí me ha enamorado del entorno del digital, ¿no? Que me he encontrado con muchísima gente que no pretendía que ganase nadie en concreto, sino que pretendía que las cosas funcionasen bien, ¿no? Es decir, iniciativas que intentan que las elecciones sean limpias, que gane quien tenga que ganar, ¿no? Que gane quien la gente decida que gane, pero que sean limpias, ¿no? Entonces, claro, yo creo que cuando ves esto mucho, pues como que se te mueven las cosas, ¿no? De este espíritu republicano, ¿no? Que ellos y ellas reivindican, ¿no? Como defensa, eso, ¿no? Defiendo mi constitución, defiendo mi democracia. Ese tipo de cosas que también, por otro lado, choca bastante con la imagen que a menudo nos venden, ¿no? Que los africanos no saben lo que es la democracia, todo este tipo de cosas, ¿no? Y después nos encontramos eso, ¿no? Con gente que se la juega directamente, no que defienda y tal, sino que se la juega porque lo que defiende es la democracia. Entonces, por otro lado, está la dimensión de los movimientos ciudadanos, ¿no? Que eso es lo que creo que más a lo que más ha hecho sombra las primaveras árabes, ¿no? Seguramente porque nos resultaba más fácil, nos resultaba más cercano, etcétera, pues eso, ¿no? En 2010, 2011, ¿no? Que fueron las primaveras árabes, pues allá que pusimos el foco y además nos encajaba fantástico porque podíamos decir que eran las revoluciones de Facebook y todas estas cosas, ¿no? Y tenían toda esa dimensión sexy también. En ese mismo momento, en África subsahariana, que nos resulta muchísimo más ajeno,
estaba habiendo movilizaciones prodemocráticas igual de profundas, igual de comprometidas que las que se estaban produciendo en África, en el norte de África, ¿no? O en el mundo árabe. Pero han pasado desapercibidas. Y en los años sucesivos, pues nos hemos encontrado, no lo sé, ahora igual es un mal ejemplo, ¿no? Pero nos hemos encontrado con el caso de Burkina Faso, por ejemplo. Digo que es un mal ejemplo porque la semana pasada hubo un golpe de Estado, ¿no? Guinea-Bissau, ¿no? Ah, no, vale. Sí. No, No, te iba a preguntar porque esta semana ha sido trend topic Sí. en hashtag viendo Guinea-Bissau, Sí. ¿no? Que también. Guinea-Bissau hubo aparentemente un intento de golpe de Estado el día 1, antes de ayer. Sí. Sí. Pero bueno, en Burkina hubo un golpe de Estado, y ha habido un golpe de Estado y los militares se han hecho con el poder el 23, el 24, creo que fue, el 24 de enero. En todo caso, en 2014, en Burkina, un levantamiento popular que se produjo porque el presidente estaba intentando cambiar la constitución para mantenerse en el poder, ¿vale? Y una serie de movimientos ciudadanos estaban diciendo, señor, la constitución es la que es, si dice que usted se tiene que ir, usted no se puede presentar a las elecciones, ¿no? Después de 27 años en el poder. Y el señor pues estaba diciendo, bueno, pues es que seguramente la gente va a querer votarme, ¿no? Entonces voy a arreglar esto un poquito para que pueda, ¿no? Para que la gente que quiera votarme, como los últimos 27 años, pueda votarme. Bueno, pues eso, o sea, ese intento de retorcer la Constitución hizo que la gente saliese a la calle, se plantase, hasta el punto de que el señor en cuestión, Blaise Compaoré, salió. Es decir, se vio acorralado, dimitió y huyó. Y en esa movilización tuvo un papel fundamental Facebook y Twitter, porque ayudó a movilizar, porque ayudó a transmitir los mensajes, porque ayudó a transmitir los valores, porque en algunos momentos los medios convencionales no podían transmitir informaciones y Twitter las estaba transmitiendo, porque esas movilizaciones se internacionalizaron a través de Liwili, que es el hashtag nacional de Burkina. Quiero decir que un levantamiento popular. No, perdona que te corte. ¿Tú crees que precisamente por eso ahora vemos o cada vez más a menudo vemos que cuando alguien quiere hacer alguna cosa de este tipo en el país o empieza a ver que parte de la ciudadanía se empieza a levantar, lo primero que hacen es cortar el acceso a Twitter para evitar que esa difusión de comunicación interna? Para evitarlo todo. Es decir, ahora mismo también ha salido un poco el balance de cortes de Internet y de bloqueos de redes sociales de 2021. ¿Hola? Sí, tenemos. Perdón, que se ha quedado No. Que lo había visto que se había quedado parado y digo, no, otra vez no. Bueno, eso, que han salido un poco el balance de bloqueos de Internet y de redes sociales de 2021. Más de la mitad de los episodios de cortes en todo el mundo se han producido en África subsahariana. Ahora sí, se ha quedado. No, vale. Y creo que no había dicho nada. Os tengo en un light todo el rato. Tienes ahí en vilo. Bueno, os decía eso, ¿no? Que más de la mitad de los cortes se han producido en África subsahariana. Y en la mayor parte de las ocasiones ha sido o en procesos de contestación ciudadana, es decir, en crisis sociales, o en elecciones, o en golpes de Estado. ¿Qué pasa? Bueno, pues eso, ¿no? Que cuando pensamos si Internet es importante para el activismo social o no, por la penetración, por si llega, si no llega, por todo este tipo de cosas, pues solo tenemos que ir a mirar esto, ¿no? A la que hay un asomo de eso, ¿no? De una protesta organizada, realmente seria, etcétera, lo que pasa
es que se bloquean las Se redes. tiran las redes. También es cierto que habitualmente no sirve para demasiado, ¿eh? Porque, bueno, pues porque ya la gente está habituada a usar VPNs y están como familiarizados con las herramientas para sortear los bloqueos, ¿eh? Pero, ¿Qué tema pero también me ha resuelto? No, no, sí, perdona. es como la reacción, como la reacción básica, ¿eh? Es decir, antes de decir al ejército que disuelva la manifestación, le doy al botón de apagar internet. O sea, es el paso número 1, ¿no? Claro, y de paso hecho, número 1, fuera internet. y de hecho a veces es como el indicio de que va a pasar algo, ¿no? Por ejemplo, eso, en Burkina hace, o sea, 10 días antes del golpe de Estado, se cayeron las redes. Se cayó Facebook y Twitter, fundamentalmente. Facebook, Twitter y WhatsApp. Y la gente iba loca, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que no hay WhatsApp. ¿Qué pasa que no funciona Facebook? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te están preparando. Y ya está. ¡Ah! ¡Oh! Oh, Se ha ido el solo. Pero ahora se ha ido de golpe, ¿eh? sí, ha tirado el cabo. Me cago en la madre. Sí, ha sonado. Golpe de estado en Trantor. Sonaba. Tira del cable y le hemos sacado. La censura ha llegado. No me interesaba lo que estaba diciendo. Venga, censura el canto. Tenemos que empezar a montar VPNs para ciertas charlas. Pues mira, no es mala opción. Pero coño, pensando que estaba en Barcelona, si me hubiera dicho que está en Dakar o en Ciudad del Cabo, pues a lo mejor nos lo planteamos, pero coño. Bueno, nunca sabes dónde. Y no habrá. Esto lo estaba comentando. Es que me parece súper curioso. Ya está aquí. Vale. Sí, pero no. Espera. ¿No? Ahí. Hemos dicho golpe de estado en Trantor. Alguien ha dado el botón. No, pues está ahí parado el pobre. Bueno, ahora. Hala. Le pones arriba para que se le vea coger. Que no, Que que estás no. jugando con los botoncito de mover. Sí, pero bueno, yo qué sé. Digo, mientras esto hacemos algo. Que Ah, buen día. me parece flipante, está diciendo, porque aquí damos por hecho que nadie nos va a tirar las redes sociales, que nadie nos va a tirar WhatsApp, que no vamos a poder. O sea, es que es pilla. Joder, o sea, aquí el día que se cae el WhatsApp una hora, estás de los nervios diciendo algo pasa, se ha caído el WhatsApp. No llegan mis mensajes. Está consultando todo el rato. O sea, Es verdad. Es Pero verdad. que a nosotros no nos entra en la cabeza que ahora un gobierno nos pudiera tirar a internet. Ahora sí que es un ataque, ¿no? Correcto. Golpe de estado en Trantor. Botonazo que han metido. Pero es el que más me he caído. O sea, Cago en la madre que me trajo. No fastidies. Ahora volverá. Carlos, te aseguro que no hemos tenido ninguna sesión que nos haya hecho tanto yuyu como esta. Que madre ahí, mía. que sí que no. Nos tienes Pero, con el corazón en un además es que yo hay veces que sí que me he dado cuenta que se ha caído, pero en otras como que se va esto de repente. Bueno, no, eso lo que os comentaba, ¿no? Que a veces es el indicio de que va a pasar algo, ¿no? Y de hecho es como el temor, ¿no? Cuando se están preparando este tipo de procesos de contestación, enseguida los activistas y las activistas reclaman que no se corte Internet. Recordad, que no se corte. Vamos a hacer presión para que el gobierno no corte Internet. Básicamente porque saben eso, ¿no? Que cuando se corta Internet habitualmente es porque se quiere esconder lo que va a pasar. Y ¿Hay una coordinación entre activistas que les permita tener peso como para presionar, para que se eviten estos cortes o para que los gobiernos al menos hagan caso de los activistas? Claro, o sea, yo creo que una de las cosas más chulas, más interesantes del activismo digital en África subsahariana es que hay unas conexiones brutales entre las comunidades y una sensación de solidaridad, ¿no? Entre comillas. Es decir, en situaciones en las que en este país no podemos hablar, o bien porque hay censura, o bien porque hay un corte, o bien porque hay un riesgo especial, la comunicación, las denuncias, las reclamaciones se canalizan a través de otras comunidades y de otros países. O sea, hay
mecanismos súper automáticos de, además, en cuanto caen las redes en un país, lo ves porque, aparte de los activistas del propio país, van apareciendo activistas de otros países que van avisando, ¿no? Estos que nos Eso, hemos ¿no? encontrado son unos de los grupos que coordinan estos activismos. Sí, Africtivist es bueno, ellos se hacen llamar una liga de activistas, una liga panafricana de activistas digitales, pero en realidad lo que es una comunidad de comunidades de activistas digitales. Y aquí, bueno, a mí me parece que es una experiencia súper interesante porque eso, ¿no? Porque han conseguido en algunos casos canalizar reivindicaciones bueno, pues son de algunos de los miembros, pero el resto de miembros también saben que al final todos están más o menos afectados. Hay algunas reivindicaciones que son transnacionales, que no se paran en las fronteras, ¿no? Hay una movilización imprescindible, por ejemplo, como se ha visto con el tema de la COVID, ¿no? Hay movilizaciones que exigen que las respuestas sean transnacionales. Hay movilizaciones que, por ejemplo, van dirigidas a organizaciones regionales que exigen que haya más de una comunidad implicada. Y esa coordinación, pues eso, ¿no? Por un lado, da mucha más voz, multiplica las dianas, ¿no? Porque si cada uno aporta sus contactos y aquellos a los que yo soy capaz de llegar, pues se multiplica la capacidad. Claro, el altavoz suena muchísimo más alto, el subwoofer va a todo trapo, ¿no? Y además, pues eso, ¿no? Esa sensación también de que no es que, yo qué sé, pues que los burkineses estén empeñados en no sé qué, sino que hay una sociedad civil como mucho más poderosa detrás y demás, ¿no? Oye, y porque nos quedan solo unos minutos, que por acabar con algo positivo, no solo las redes sociales en África se utilizan para golpes de Estado, para manipular elecciones, ¿no? También hay casos, tenemos un par de noticias en los que las redes sociales han conseguido generar un impulso social, ¿no? Como este, que nos cuentas el caso de una escuela en Senegal. A ver si la comentas, José. Sí, está mola. Sí, bueno, yo creo que dices que por acabar con algo positivo, yo es que creo que todo lo anterior es muy Bueno, positivo, Sí, porque es positivo, pero tiene pero doble lectura. sí, Esto claro, solo tiene claro. una. Esto Claro, solo tiene claro. una. Bueno, no, esto tiene una doble lectura también, ¿eh? Es decir, esto es lo que a veces yo después lo he ido viendo en algunos tweets, ¿no? Y lo he ido como reconociendo aquello cuando la gente reclama la magia de Twitter. Pues eso, ¿no? Esto es un profe senegalés que cuando acabó el confinamiento y los críos y las crías tenían que volver a la escuela, pues el tipo se dio cuenta de que las escuelas estaban en muy malas condiciones, ¿no? Porque habían estado bastante tiempo cerradas y las carencias pues se hacían más evidentes, ¿no? Entonces el tipo dijo, bueno, pues voy a pedirle a la gente de mi Twitter que aporte para arreglar una escuela concreta. Y la reacción fue tal que a partir de ahí ha ido encadenando eso, ¿no? Una acción de reparación de escuela con otra, pero encadenadas y recaudando dinero a través de redes sociales de una forma súper artesanal. Y el tipo además es que no quiere abandonar esa forma artesanal, es decir, las aportaciones se hacen a través de dinero móvil, por ejemplo, y él rinde cuentas a través de una hoja de Excel y de las copias de las facturas, para que todo esté muy claro. Sí, para que nadie vea que él se lleva nada. Claro, Que pero uno vea que no se quiero lleva decir que es como los mecanismos son como muy artesanales, ¿no? Porque ves la foto de una nada. factura, ¿no? Rudimentario. Eso es. Pero es que el tipo cree en eso, ¿no? Y por ejemplo, el trabajo, o sea, los voluntarios que participan también los recluta a través de las redes, ¿no? Y yo la verdad es que ahora ya no sé cuántas escuelas lleva, pero yo estuve con él precisamente en Abiyán, en Costa de Marfil,
en octubre, creo que era, y el tipo decía que estaba desesperado porque es que tenía una lista de espera tremenda. O sea, porque le habían empezado a llamar de coles, ¿no? Oye, mira, que nuestro cole está hecho polvo y eso, ¿no? Y las autoridades no hacen nada por solucionarlo. Bueno, venga, pues te ponemos para la lista de espera, ¿no? Y el tipo ha conseguido, pues eso, ¿no? Un automatismo tanto de reclutamiento de voluntarios como de recaudación de dinero, como de reparaciones. O sea, el tipo dice que en una semana arreglan una escuela entera. O sea, esto está ya en el punto del programa de televisión al que llamas para que te repare la Sí, escuela, sí. la casa, lo que sea, ¿no? Sí. O sea, yo creo que hay una parte que yo a veces, he hablado varias veces con él y a veces se lo digo, tú no te das cuenta que de alguna forma le estás sacando las castañas del fuego, ¿no? A las autoridades, porque al final se Claro. está solucionando el problema. Y él dice que no, que la gente es consciente de que lo están haciendo entre ellos, de que, bueno, considera que es una especie de deber cívico, ¿no? Al final son las escuelas a las que van nuestros hijos No, y tienen que estar bien. y si además Bueno, al lo final ese hace es un debate que está involucrando en todo el a mundo, la ¿no? gente, Que es un debate que está en todo el mundo, incluso con las ONGs, y las ONGs están realmente solucionando déficits que tienen los gobiernos. Al final estás cubriendo Claro. agujeros que deberían cubrir. Claro, él entonces, pues eso, ¿no? Él dice que la gente ya es consciente de que eso no lo está haciendo, no lo están haciendo los gobiernos, pero que la necesidad inicial es que las escuelas a las que van nuestros hijos tengan unas condiciones mínimas, ¿no? Y, por ejemplo, que los baños de las niñas sean adecuados, que, ¿sabes? no Aparte de tienes eso, ¿no? razón. De que Claro. los Eso techos es así. estén. Sí, no, por eso que. Y además después viendo lo que moviliza, ¿no? Y viendo no solo lo que moviliza, sino cómo despierta la conciencia ciudadana, porque al final hay una parte no solo del arreglo práctico, sino hay una parte de pedagogía también. Es decir, o sea, en cada acción de reparación, igual que en muchas otras acciones que se desencadenan a través del activismo digital, hay una parte que es transmitir valores de construcción comunitaria, ¿no? Y al final, pues no es tan importante que vayan 4 chavales a pintar una escuela como que mientras la están pintando sean conscientes de que eso, ¿no? De que están construyendo algo que es de todos, que hay que Se van a protegerlo, que hay que aprovechar luego, defenderlo. claro. Eso es, ¿no? Entonces, bueno, también eso es una parte que es súper interesante, ¿no? Que es esa dimensión de construcción comunitaria. Bueno, que es la construcción de futuro en realidad, ¿no? Que es lo que, por eso os decía antes, ¿no? Que las cosas de las startups me parecen graciosas No, se sirven, nota que te mola mucho más esto. Pero vamos. no, me parece que sirven como excusa y como gancho, ¿no? Como anzuelo, pero al final lo que cambia sociedades son este tipo de acciones, ¿no? Porque se están basando en valores propios, ¿no? Que el trabajo comunitario está muy arraigado en la mayor parte de las sociedades africanas, pero lo está actualizando para eso, ¿no? Para construir esas otras sociedades del futuro, ¿no? Y mientras, al final, también lo vemos en las experiencias de otros movimientos ciudadanos, ¿eh? Al final, mientras se están haciendo esas cositas prácticas, se van transmitiendo valores. Y hay gente que tiene como más formación política, digamos, que les va explicando a los chavales, pues esto tiene que hacerlo el Estado. Y vosotros además tenéis que reclamar que lo haga el Estado, ¿no? Y así es como se va construyendo, claro, así es como se van construyendo esas conciencias ciudadanas que después, eso, un día salta Está bien. y Y estoy completamente de acuerdo contigo en eso, siempre y cuando la persona que está concienciando a la gente tenga la mentalidad que debe tener. sí, está claro. Pero... No, dile Q. No, iba a decir, porque tampoco no quiero que cortemos sin preguntarle lo que es nuestra última pregunta que solemos hacer, que es en este caso, ¿dónde cree que estará África tecnológicamente dentro de 10 años? Que es lo que solemos preguntar en cuanto a ciberactivismo o incluso a soberanía digital. Si crees que va a haber un cambio disruptivo en estos 10 años, ¿vamos a estar igual? Hombre, yo creo que en este ámbito, no tanto en África como espacio geográfico, sino en el ámbito del activismo digital,
Creo que el reto es tan importante y que los adversarios, entre comillas, son tan poderosos que es difícil que haya Es un David contra Goliat esto, ¿no? Claro, es difícil que haya contra gobiernos. Una disrupción, pero sí que va habiendo cambios constructivos, ¿no? Y lo vemos viendo. Tú me dices dónde estará dentro de 10 años, pero yo te digo dónde estaba hace 10 años, ¿no? Hace 10 años estaban haciendo esas acciones en Twitter cuando los gobiernos ni siquiera pensaban que Twitter sirviese para algo, ¿no? Se apropiaron de las redes cuando los gobiernos ni siquiera eran conscientes de que las redes estaban ahí. Ahora los gobiernos están utilizando las redes también para, no todos, pero algunos, digamos que para el mal, ¿no? Entonces, quiero decir que es muy difícil que haya un corte total. Por eso, ¿no? Porque enfrente están gobiernos, están grandes corporaciones, están, bueno, todas estas. Pero sí que creo que se va produciendo un cambio progresivo. Creo que el activismo digital va mucho más... Claro, el activismo digital es mucho más ágil, es mucho más flexible y va mucho más rápido que los malos, ¿no? Después los malos recuperan terreno, Pero ahí, en ese espacio en el que el activismo digital se adelanta, pues consigue rascar un poquito. Y ahí es donde creo que va habiendo algunos cambios. Y creo que va a seguir pasando lo mismo, que la amenaza es súper bestia, porque la amenaza en el entorno digital es considerable, pero es que la determinación de los y las activistas digitales es brutal. Y la creatividad es una locura, ¿no? Con lo cual yo sigo en estas cosas porque me parece tremendamente esperanzador y más que aquí incluso. A mí me gustaría ver una África al mismo nivel que el resto de continentes de aquí a 10 años. Bueno, eso sobre todo depende del resto de continentes, ¿no? Porque pero no el resto de regiones. No, claro. Me refiero que la reivindicación es no necesitamos que nos deis nada, lo que necesitamos es que no nos quitéis. Eso es. Empezar por ahí. Sí, Oye, yo te iba a decir, es la sesión en la que menos he hablado, porque es la sesión en la que más estaba escuchando. Yo pensaba que decías por los cortes. No. Lo digo, bueno, intervengo mal, pero es que estaba flipado escuchando porque yo creo que nos ha pasado un poco tan lejos todo lo que hemos hablado que me interesa muchísimo todo. Yo creo que nos ha pasado un poco a los tres lo mismo, ¿no? Que es un tema que para nosotros es tan desconocido y porque no lo conoces, porque no lo ves, digamos, en los medios, porque no lo piensas nunca. Entonces, escuchar a alguien que sí lo conoce y tal, pues al final lo que provoca es eso, ¿no? Que rompe un poco esa frontera. Y aprender todo lo que puedas. Esa frontera psicológica que tenemos de que todo lo que pasa en África a veces decimos, pues está pasando muy lejos. Claro. Sí, yo creo que lo más chulo, una de las cosas chulas es que a través de estas herramientas podemos estar mucho más cerca si nos apetece, si nos interesa y demás, ¿no? Es decir, yo qué sé, si a ti ahora te interesa, no sé, pues eso, ¿no? Te interesan las startups, basta con que sigas 3 cuentas, ¿no? O con que, ¿sabes? Para estar mucho más cerca, para conocer cosas como más de primera mano. O eso, o te interesa la movilización social, ostras, basta con tener algunos vínculos para poder estar mucho más cerca, ¿no? Quiero decir que hace 20 años, pues realmente África estaba mucho más lejos. Claro. Ahora es tan sencillo como eso, ¿ves? Claro. Pero ni eso se nos pasa quizá por la cabeza. Es decir, tú buscas startup y te planteas buscar startup en Estados Unidos, en Barcelona, en Madrid o no sé qué, ¿vale? En Londres o en tal. Pero no te planteas, voy a buscar startups en África, ¿vale? Voy a ver qué se está haciendo allí. También hay una parte, discúlpame, pero antes de creo que es importante antes de que liquidemos, que os comentaba al principio, que es, o sea, de alguna forma a través del entorno digital, digamos que aunque sea un lugar común, estamos todos en el mismo barco, ¿no? Entonces nos encontramos con que el continente africano está siendo un espacio de experimentación para algunos mecanismos que están destinados a recortar libertades. Y está siendo un mecanismo de experimentación para después aplicarlo en otros contextos.
¿vale? Es decir, por poner un ejemplo, no sé si recordáis el escándalo de Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, antes de estar en la campaña de Trump, en la campaña del Brexit, etcétera, había estado en campañas electorales, en campañas presidenciales en Nigeria y en Kenia, ensayando esos mecanismos de manipulación, de generación de miedo, de noticias falsas. Todos esos mecanismos los habían estado ensayando en contextos africanos para afinar, ¿no? Para conseguir Para ir ya a producción bien, ¿no? para hacer las betas, ¿no? Para hacer las betas y después pues pasar más desapercibidos, ¿no? Y a eso es a lo que me refería antes, ¿no? Hay una parte en la que precisamente esos y esas activistas africanos están siendo la primera línea de defensa con algunos sistemas de espionaje, con algunos sistemas de manipulación, con eso, ¿no? Con toda la dinámica de noticias falsas, etcétera, que al final son pruebas para después hacérnoslo a nosotros de una manera más civilina, ¿no? Entonces, ostras, yo creo que por ahí nos corresponde estar pendientes de lo que pasa y, bueno, y en la medida de lo posible echar un cable cuando hay que echar un cable, ¿no? Pues yo creo que por lo menos por nuestra parte empezaremos a estar un poquito más pendientes. Yo creo que por preparar esta sesión ya sigo a medio África en Twitter. Es que solo por intentar, pues lo que dice LQ, ¿no? A lo mejor no prepararla porque no ya ves No que esto es nada. todo sobre lo que sale, ¿vale? Es más lo que... No, había hecho los deberes. Pero por lo menos sí saber de lo que vamos a hablar, claro. Y yo creo que solo en ese trocito de saber de qué vamos a hablar ya hemos aprendido mucho. No te digo claro, ya en la charla contigo. Bueno, a ver si os ha picado un poco el gusanillo. Sí. Y bueno, yo ya sabéis que estoy dispuesto siempre, ¿eh? O sea que... No, pues este tema nos da para largo, o sea que no te preocupes que por eso no será. Repetimos otro día. Muchísimas gracias, Carlos, por haber estado aquí con nosotros. Yo os doy las gracias a vosotros por lo que os decía al principio, reitero, que me parece muy interesante que haya habido un clic para decir, ostras, ¿y África qué? En un entorno así, ¿no? Que parece que no es muy proclive a pensar en África. Por eso creo que, bueno, aunque solo sea por eso, por el interés, porque os habéis interesado y eso, y os habéis querido acercar, creo que es muy de agradecer, es muy loable. Como dice la frase por ahí, ¿no? Ciudadanos de un mismo mundo. O sea que eso es. Aquí estamos todos Total. en el mismo barco. Total. Meto mi cuñita en la sesión de la semana que viene para avisar a la gente. Venga. Vale, va a estar con nosotros Lorena Fernández y vamos a hacer una sesión especial. No va a ser tanto charlar sobre un tema, sino vamos a hacer un recorrido de las que nos dé tiempo, pero de mujeres que han sido hitos en la historia de la tecnología. Desde Ada Lovelace hasta gente, por ejemplo, como Grace Hopper. Así que nada, os invitamos a todos a que estéis con nosotros también el jueves que viene. Y de nuevo, Carlos. Sí, muchas gracias, Carlos. Y gracias a todos los Muchas gracias. Muchas gracias. Chao.